¿Puedo crear un ambiente de AS400 en Windows? Una pregunta que muchos que recién se acercan a la AS400 se realizan, ¿no? Es decir, lo ideal. Tenemos un software muy usado en PC que es el, si recuerdo bien, el Virtual Machine, un WAR creo que es, ¿no? Y uno puede ahí crear en varias pestañas distintas instalaciones de Windows 7 y me imagino también de Unix y de otros sistemas operativos. Y bajo esa perspectiva, pues hay quienes recién se acercan a la S400 y se preguntan si será posible eh, instalar, ¿no? Un ambiente de AS400 en Windows? Y la respuesta es no. Pero vayamos, y aprovecho la pregunta y la respuesta para hacer un poco de historia. En principio no se puede porque están en distintos códigos binarios. Es decir, una PC está en el código binario ASCII, perdón, y el AS400 trabaja con el código binario ABCD. Ello significa que el número 1 tiene una representación de unos y ceros distintos al número 1 representado en PC, ¿no? Es distinto. De ahí que surgen los sistemas de las migraciones de información de PC a S, de AS a PC, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces ya desde ahí no se puede hacer. El sistema operativo viene con DVDs en DVDs para ser leídos por un AS400, ¿no? Y uno podría pensar, pero que empecé, ya ok, ASCII, ok, a nadie se le ha ocurrido, ya sea el lenguaje C, Java, lo que sea, no se le ha ocurrido dibujar la pantalla de menú del AS400 y los distintos acciones que se hacen, PDM, manejo de archivos, etc. ¿No se le ocurrió hacer eso? Bueno, tendríamos que ser honestos ahí y decir que sí, pero ya se imaginarán que era un tremendo trabajo. En realidad, por los años 1980, 85, ¿no? Aproximadamente, había a nivel de DOS, ¿ok? Un software, si recuerdo bien, se llamaba Lattice, que permitía en PC, en DOS, ¿ok? Trabajar fuentes de RPG, solo RPG y RPG2. Digamos que ese fue el primer intento, pero solamente RPG, ¿no? Pero por los mismos años aproximadamente ya existía otro software más completo, que era el Baby, se llamaba así, Baby 36, ¿no? Ese era más completo, más sólido. Y también, ¿no? Es decir, permitía en el sistema operativo correspondiente, ya no me acuerdo si era de OS o Windows, trabajar fuentes de RPG2, de ahí el nombre, Baby 36. ¿De acuerdo? El punto fue cuando apareció la S400, ¿no? Esto fue el año 1988. ¿Ok? Y el Baby 36 emigró a un Baby 400. ¿Ok? IBM también sacó un software. Tuve la oportunidad de trabajarlo muy idéntico al S400, el Platform. ¿Ok? El Platform que trabajaba con PS2, ¿okay? Con máquinas que sacó IBM y que no tuvo acogida, y con OS2, dicho sea de paso, ¿no? Y con OS2. Y controladores asincrónicos, pero era igualito al, a la S400, ¿no? A controladores asincrónicos para tener el tendido de cable hacia las PS2, ¿no? Y dentro de esta gama
también salió uno que yo adquirí por parte de Native Software, que es el APC 4++, ¿no? Bueno, los tres apuntaban ya nada del Lattice, ¿no? Apuntaban al RPG, a la S, al RPG 400. ¿Qué pasó con estos señores? Que era una champaza, que era un tremendo trabajo mantener el software al día y eso, ¿no? Cada uno tenía su protección, ¿no? El platform por sí mismo estaba protegido porque ¿quién iba a tener el PS2? ¿No? Y controladores asincrónicos además, ¿no? El Baby 400 tenía Sentinela, que era un dispositivo, estoy yendo por cultura general, ¿no? Pero distraerlos un poco y a su vez decirles que ha habido intentos, Sentinela, ¿no? Era un dispositivo que se ponía en el puerto paralelo de la estación de trabajo donde se iba a instalar el Baby 400 y cada vez que se activaba iba y recuperaba una señal de ahí. Lo mismo el NATI Software. El NATI Software tenía un dispositivo Sentinela, ¿no? Sentinela, que se colocaba, como le digo, en el puerto paralelo, que era el puerto que permitía conectar a las impresoras, ¿no? En cada estación de trabajo, y con eso se instalaba y cada vez que compilaba y conectaba y se conectaba al software, iba y solicitaba la señal. Si no estaba el Sentinela, no trabajaba. ¿Okay? Yo me las ingenié para poder hacer trabajar con un solo Sentinela 4 estaciones de trabajo. Y es que en ese entonces había unos dispositivos, me acuerdo que lo compré en una tienda acá ya desaparecida, Enrique Luli, ¿no? Había unos dispositivos que permitían compartir una impresora, ¿no? Porque todavía no había redes, ¿no? Permitían compartir una impresora, ¿no? Entonces cuatro cables, ¿no? De puerto paralelo llegaban a este dispositivo y tenía una salida hacia una sola impresora. Bueno, esa salida que iba a esa única impresora, ahí ponía el Sentinela, ¿no? Y los 4 cables que venían de las 4 estaciones de trabajo iban y buscaban lo mismo que mandaban la impresión en esa derivación hacia la impresora, encontraban el Sentinela. Y con eso trabajé durante 4 años, ¿eh? Desde el 91 hasta el 95. Bueno, ¿y qué pasó con esto? ¿Por qué cambié? ¿Por qué se cambió esto? Porque inclusive, y tuve actualizaciones, tuve que hacer actualizaciones en NATI Software. La primera que tuve estaba en la versión 1.3 creo, ¿no? Y el AS, ¿no? El NATI Software, el APC, ¿no? Mientras que el APC estaba en el 1.3 del sistema operativo del OS 400, del AS 400, ¿no? El AS 400, su sistema operativo ya había avanzado al 3.1, ¿no? Ya estaba en el 3.1, por decir. O sea, había una distancia de versiones y se sentía, ¿no? En operaciones, en diseño de pantalla, por ejemplo, el Windows, yo tuve que enfrentar ese problema, ¿no? Ya dictaba cursos y con este NATI Software no podía utilizar el keyboard Windows y era una parte importantísima pues para diseño de pantallas. Tuve que ingeniármelas para decirle a los alumnos, ok, la parte de Windows ustedes lo codifican nomás a través de CU, que yo los convierto. Y no era que me lo convirtiera digitando, sino que hice un programa para hacer input, su fuente de pantalla y ese keyboard Windows que ellos habían puesto y que no lo soportaba el platform, pasaba pues por otros keywords. Había uno, todavía el ClearLine asterisco no, y que me permitía simular un Windows, pero tenía que hacer un proceso de fuente, ¿no? Consecuentemente, ese fue el motivo, esta distancia, creo que ese fue el motivo, esta distancia de tratar de seguir al sistema operativo AC400,
les resultó costoso y de repente el mercado tampoco respondía a ellos, ¿no? Porque al resultar costosos elevaban sus precios, su producto, y ya no era tan asequible, ¿no? Y no era muy, para empresas no era muy sólido, para training, ¿no? Para mantenerse al día, a mí me sirvió, ¿no? Para mantenerse al día. Entonces, estos tres señores sí fueron por esa idea, ¿ok? O sea, una PC y nada de conectarse a la S, ¿ok? Esto, sino que simulaban, esa sería la palabra, simulaban que en esa PC, en una ventana, estaba una S400, no lo había, no lo había. Pero esta distancia y el precio y el costo, poco a poco fueron desapareciendo estos software. Entonces, probablemente para terminar esta explicación, ¿a qué viene la palabra emulador? Que por ahí han escuchado de repente, ¿no? El emulador es un software que se instala en la PC, ¿de acuerdo? Y que permite a través del puerto 23, ¿no? Buscar una conexión con un dominio que uno especifique, salir a internet, ¿no? Permite buscar en este dominio, en esta dirección eh, que apunte el dominio, una conexión a un S400. En otras palabras, ya sea local o remoto a través de internet, el emulador permite conectarse a la S400. Una ventanita de la PC, ahí tienes tu ventana de Word, Excel, bueno, una ventana está haciendo uso de este emulador para que vía el fierro del UTP, del cable UTP, de la red, ¿no? Se pueda llegar hasta la S400, ¿no? Ya sea por dirección IP local o por dominio a nivel de internet, pueda llegar a la S400 y conectarse. Claro, va a pedir user y contraseña. Ese es el emulador. O sea, el emulador por sí solito no es AS400. El emulador te permite conectarte a un AS400 local o remoto, pero a un AS400, ¿no? Entonces, este emulador, cuando no uses de IBM, el más popular es el Mochasoft, ¿no? Buscan en Google, lo encuentran y lo pueden usar. Es livianito. En cambio, el emulador de IBM y, ¿no? Hay otros que se están renovando, y Series Access, es mucho más pesado porque trae más cosas. Trae driver de ODBC, proveedor OLDB, manejo de posibilidad de conectarse, cliente servidor, cola de datos, ¿no? Para que las colas de datos puedan servir de conexión, y así otras cosas más que se completan esta instalación, ¿no? Y hay otros emuladores más, ¿no? Estos dos son los más comunes, el de IBM y el Mochasoft. En una empresa no vas a encontrar Mochasoft, ¿no? Y fuera de una empresa, salvo que tengas tu AS400, porque es un programa bajo licencia, difícilmente encontrarás el Series Access, ¿no? Bien, esa es la historia, ese es el término emulador, ¿ok? No es un S400, entonces, ¿qué les queda? ¿Qué les queda a aquellos que estaban esperanzados en encontrar un sitio donde practicar y aprender a S400, RPG, ¿no? Les queda este señor alemán, que brinda un S400 públicos. Algunos periodos se desaparece, ¿no? Porque ya se exceden, abusan también, porque brindándolo él de forma gratuita, justamente lo brinda para poder hacer más popular el S400 para aspectos de training, pero algunos lo usan para desarrollar, ¿no? Para hacer desarrollos, para empleo, o sea, le dan un uso ya tipo pecuniario, tipo económico, ¿no? Entonces lo detecta y a veces, también por la cantidad de usuarios, se sale, ¿no? Ha habido, no sé, yo hace tiempo que no entro a ese S400. Si tengo una comunicación con este señor alemán, pues me alquila S400
mensualmente, ¿no? Para mis cursos justamente, ¿no? Es una alternativa, es una alternativa. No les podría decir qué restricciones tiene, porque restricciones tiene, ¿no? Ya sería cuestión de que ingresen ahí, abran su cuenta, ingresen y se pongan a practicar. Ahora, en mi opinión, entenderán, por algo dicto cursos, ¿no? El RPG e inclusive la S400 no está para aprender por uno solo. No estamos hablando de un PowerPoint, no estamos hablando de un Excel, no estamos hablando de un Word porque que ahí aprenden algo y comienzan a hacer su texto. Es todo un sistema operativo y es un lenguaje de programación que, siendo antiguo, se ha ido modernizando y está abarcando mucho, ¿no? Entonces les recomiendo, si manejan el inglés, la biografía en inglés es bastante abundante. Una vez que aprenden la línea base, que es lo que yo pretendo con mis cursos, ¿no? Pretendo guiarlo al que no sabe nada hasta un punto donde ya puede entender. Tampoco le estoy llevando a un punto donde ya sabe todo, ¿no? Hasta un punto donde pueda entender cualquier tema que le están dando sobre la S400, ¿no? Porque hay varios foros, grupos, donde se brindan buenos tips, muy buenos tips. Bueno, algunos otros no, ¿no? Algunos lo hacen por compromiso de que son empleados, ingenieros de una empresa y se informan un poquito y comienzan a hablar, ¿no? Esto, pero sí hay bastantes buenas páginas web, eh, bastantes grupos donde hay mucho aporte, mucha experiencia, pero para personas que ya saben, que ya comenzaron, ¿no? En mis cursos trato de que eso, que ya comenzaron, a hacerlo de la forma más rápida, ¿no? Y abarcando una forma completa la base, la base. Bien, espero que les sirva de útil esta historia. Hasta luego.